Hermanos y hermanas, en Cristo Jesús, le damos la más cordial bienvenida este domingo 27 de junio de 2021. Propicia la ocasión para alabar y bendecir a nuestro Dios Todopoderoso y seguir, mis hermanos, en sus negocios, tratando cada día más de aprender, tratando cada día más de asimilar todo lo que nos demanda nuestro Señor Jesucristo. Domingo, Día del Señor. Gracias a todos mis hermanos y hermanas. De una u otra manera podrán conectarse en la clase de hoy, esta clase de escuela dominical. La clase de hoy, hermanos queridos, es de suma relevancia, de suma importancia, debido a que el Señor acá nos va a enseñar algo, pero algo muy importante, que muchos a veces no lo tomamos muy en cuenta, porque se ve muy superficial. Pero en la mañana de hoy vamos a analizar esto que nos quiere dar el Señor Jesús, lo que nos dice a cada uno de nosotros, de una manera muy profunda, de una manera teológica muy profunda, al tema de la clase de hoy. El tema de la clase de hoy se denomina o se llama Jesús enseña acerca del costo de seguirlo. Jesús enseña acerca del costo de seguirlo. Por lo menos este enunciado se ve aparentemente, todo el mundo lo verá sencillo, sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Pero sí tiene sus situaciones, hermanos. Y hoy vamos a analizar eso para cada uno de nosotros. Fíjense que esta clase, preparándola en esta semana, nos va a dar, hermanos queridos, una exhortación a cada uno de nosotros. Todas las cosas del Señor, hermanos queridos, puede ser una bendición, puede ser para una exhortación, puede ser para edificación, para cualquier cosa en nuestra vida espiritual. Pero en la clase de hoy, de esta mañana, va a ser sumamente extremista en la parte de exhortación. La parte de ser una exhortación nos va a dar esa luz que el Señor quiere que nosotros tengamos para Él. Entonces, le vuelvo y repito, el tema de la clase de hoy. Jesús nos enseña acerca del costo de seguir. El costo de seguir. Les recuerdo que todas estas clases están basadas en el tema del discipulado, de discipular a otro. Entonces, vamos a meternos de lleno, ya de una vez. Hay una verdad central, hermanos queridos, que se encuentra en el material. Una verdad central que yo le hice una especie de una hermenéutica a esta verdad central, porque me pareció muy, muy interesante. Esta verdad central dice de la siguiente manera en la clase de hoy. Jesús enseña acerca del costo de seguir, y ya vamos a ver el por qué. La verdad central de la clase de esta mañana dice de la siguiente manera. Jesús advierte a las multitudes acerca de la necesidad de calcular el costo de seguirle antes de intentar hacerlo. Exige la prioridad más alta. Repito, la verdad central de la clase de hoy. Jesús advierte a las multitudes acerca de la necesidad de calcular el costo de seguirle antes de intentar hacerlo. Exige la prioridad más alta. En el material que yo les envié ayer está esta verdad central.
Está en la primera página. Si no lo tienen a la mano, no importa. Pero yo le saqué una hermenéutica a esta corta frase, de esta verdad central. Y vamos a analizarla y descifrarla. Jesús advierte. Miren esta primera palabra, este primer calificativo. Advierte. Advertir significa avisar, decir e informar. En otras palabras, Jesús nos advierte, Jesús nos avisa, Jesús nos dice, Jesús nos informa. A las multitudes, y ya vamos a ver el porqué de las multitudes, acerca de la necesidad. Segunda particularidad. La primera, advertir. La segunda particularidad es necesidad, acerca de la necesidad de calcular el costo. Ya vamos a hablar de lo que es el costo. Necesidad. Esta palabra significa estrechez, muy reducido, significa falta de algo o faltar algo. Eso es lo que se llama necesidad. De calcular. Tercera particularidad, calcular. Calcular significa, en resumen, me das cuenta, sacar cuentas. Eso es lo que significa calcular, sacar cuentas. Entonces, fíjense, llevan tres particularidades en esta frase. Jesús advierte, la primera, a las multitudes acerca de la necesidad, la segunda, de calcular, la tercera. El costo significa valor de algo. Eso es lo que significa costo, valor de algo. El costo de seguirle antes de intentar hacerlo. Y viene un punto y aparte, dice, exige la prioridad más alta. Cuarta particularidad, exige la prioridad más alta. Entonces, fíjense lo que involucra aquí en esta frase, hermano, en la verdad central. Hay cuatro particularidades. Nos advierte Jesús, nos da a entender la necesidad, nos manda a calcular y por último nos exige la prioridad más alta. Prioridad es lo primero, lo básico, lo esencial, lo más importante significa prioridad. Y más alta, bueno, por encima de todo. Nos exige la prioridad más alta. Eso lo tienen ustedes en la verdad central. Y a base de este punto y seguido, dice, exige la prioridad más alta, los invito, hermanos queridos, al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio, capítulo 10, a partir del versículo 12 al 22. Les repito, Deuteronomio, capítulo 10, desde el versículo 12 al 22. Antiguo Testamento. Acá hay un subtítulo, comenzando a partir del versículo 12 de este capítulo de Deuteronomio, donde dice, lo que Dios exige. Eso es basándonos en lo que acabamos de leer ahorita en la verdad central. La verdad central nos dice a nosotros que Jesús nos exige la prioridad más alta. Entonces, ¿cuáles son esas exigencias? Aquí en el libro de Deuteronomio la vamos a analizar un poquito más. Vamos a leer. La palabra del Señor dice de la siguiente manera en esta mañana. Lo que Dios exige. Ahora pues, Israel, mire, empieza con una pregunta. Ahora pues, Israel, empieza la pregunta. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Se dan cuenta? Esa pregunta, para que tengan prosperidad. Versículo 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Todo lo que involucra lo que hay en la tierra. Solamente de tus padres se agradó a Jehová para amarlo y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre los pueblos, como en este día.
Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. O sea que no tiende contra nadie. Versículo 18. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, refiriéndose a Israel. Hermano, y a partir de este versículo 20 al 22 está la base central de la clase de hoy. Escuchen bien. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Versículo 21. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios. ¿Escucharon eso? Y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Refiriéndose en ese tipo de Israel, y transcribiendo en el Nuevo Testamento todas las maravillas y los milagros que hizo nuestro Señor. Versículo 22. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Y ya vamos a hablar, vamos a referirnos respecto a qué significa o a qué se quiere decir el Señor con multitud. Vamos a leer por último, antes de orar, los versículos 20 y 21. Guárdese en su corazón. Porque está la base, el fundamento principal de la clase de hoy. La clase de hoy les dije que se llama Jesús nos enseña acerca del costo de seguirlo. Versículo 20 de Deuteronomio 10. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. 21, importantísimo el 21, hermano. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Amén con esta porción de la palabra. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, bendito sea, alabado tu santo y bendito nombre. Oh Santo Dios de Israel, gracias por este día que nos ha llamado de nuevo a que nos enseñe, nos reveles todo lo que quieres para nosotros. Señor, en esta hora solo te pido que abra el entendimiento a mis hermanos y hermanas que de una u otra manera puedan conectarse en esta clase que es sumamente importante e interesante. Porque a pesar, Señor, de que ya estamos en una edad avanzada, que ya muchos hemos tenido mucho tiempo de haberte recibido en nuestro corazón, pero hay algo todavía, Señor, que en el transcurrir de esta clase debemos de recapacitar, debemos de, Señor, traer a nuestra mente reflexión sobre qué es lo que estamos haciendo para ti. Por eso, acláranos más en esta clase. Úsame, Señor, como brazo frágil, que sea tu Espíritu Santo, que hable a través de mi boca, Señor, para que todos mis hermanos puedan retener, Señor, puedan experimentar esto que usted nos quiere decir. En el nombre precioso de Jesús, eres nuestro primer invitado. Gracias, Señor, por esta mañana. Te damos las gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor.
Abran sus Biblias, bueno, ya las tienen abiertas. Ya pasamos del Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento, donde vamos a descifrar una cita bíblica en lo que respecta a lo que el Señor nos dejó plasmado en su palabra sobre este tema muy, pero a mí, no, muy personal, un tema muy controversial, muy controversial. A pesar, como lo dije en oración, lo acabé de decir ahorita, a pesar de que ya estamos avanzados, que decimos nuestro Señor Jesús, que tenemos nuestros años, diciendo nuestro Señor, todavía queda algo pendiente ahí. Y ya vamos a analizar y descifrar que eso es algo pendiente con respecto a lo que el Señor nos enseña acerca del costo de seguirlo. El costo de seguirlo. En el Evangelio de Lucas, abran por favor que vamos a analizar esta cita bíblica. Evangelio de Lucas, capítulo 14. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, a partir del versículo 25. San Lucas, capítulo 14, versículo 25. Téngalo, por favor, ahí abierto, que vamos a analizar versículo por versículo y del por qué el Señor nos tiene deparado para la mañana de hoy. Para todos los que estamos ahorita conectados, y mi persona también, para ninguno es un secreto de que la salvación que hemos nosotros aceptado por voluntad propia eh, es algo grandioso para nosotros, cada uno de nosotros, la salvación. La salvación que nosotros recibimos, queridos, no nada más y nada menos que por la gracia infinita de Dios. Esa salvación se obtiene solamente por gracia, por esa misericordia divina que el Señor nos arropa para el que quiere. El Señor no obliga a nadie. En los versículos que leímos en Deuteronomio nos dice muy claramente ahí que el Señor no tiene acepción de nadie, de ninguna persona, ni tiene cohecho, significa que no juzga a nadie. Para todos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Nuestro Señor nos llama a reflexión, hermano querido, en la esta mañana, con respecto al que nos dice que hay un costo, hay un precio que nos cuesta a cada uno de nosotros seguirlo. Te repito, la salvación es totalmente por gracia y gratuita. Por gracia y gratuita. Pero el Señor a la vez nos dice que esa gracia, que es gratuita, tiene su costo. Entonces parece contradictorio, ¿cierto? Pero no hay ninguna contradicción. Por empezar, quiero hacerles recordar lo siguiente a cada uno de ustedes. ¿Qué es para usted un discípulo? Acuérdense que todas estas clases, ya tenemos ya como, vamos para 3 meses dando todas estas clases de discipulado. No, yo creo que más clases de discipulado, hacer discípulos, basándonos en la gran comisión de Mateo 28, de ir a ser discípulos a todas las naciones. Discípulo significa un seguidor. Discípulo significa un aprendiz que está aprendiendo de su maestro. Vamos a basarnos en este último calificativo de aprendiz, de lo que nos dice el Señor. Aprendiz sobre este discipulado. El Señor Jesús nos dice algo interesante. Todo cuesta. El discípulo
y le hago claro para que lo tengan en cuenta ahí, hermano. El discípulo no solamente ve y sabe del Señor. Me explico. El discípulo sabe solamente del Señor y entiende lo que es el Señor. Eso está bien. Pero el Señor nos demanda más otra cosa más allá. El Señor nos demanda a despojarnos. Esta es la palabrita fundamental de esta mañana. Despojarnos de ciertas cosas. Por lo tanto, vamos entonces a leer el primer versículo de este capítulo 14, versículo 25, ya para entrar de lleno en materia. Este versículo 25, miren, dice de la siguiente manera. Versículo 25 del capítulo 14, según el Evangelio de San Lucas. Dice de la siguiente manera. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Se ve pequeñito este versículo, ¿verdad? Ahí no tiene nada de extraño, no tiene ningún secreto para nada. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Grandes multitudes. Esta palabra multitudes significa grupos de personas. La Biblia en sí no nos descifra qué cantidad de personas habían allí cuando expresa Lucas grandes multitudes. Pueden ser más de 10, más de 20, 30. No nos interesa por ahora el número de personas. Simplemente dice que grandes. Es muy distinto decir había una multitud a decir grandes multitudes. Quiere decir que eran bastantes personas. Grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes iban con él. Escuchen. Escuchen algo. Las multitudes y las demandas de Jesús. En su viaje a Jerusalén, que fue despacio, poco a poco, acuérdense que el maestro iba enseñando, arrastraba cierta cantidad de personas. Multitudes, dice aquí. Dice que se halló, todo lo investigué, se halló en este momento, en este preciso instante, donde dice la parte donde dice lo que cuesta seguir a Cristo, se halló en la zona de Perea, P de Pedro, E de Eduardo, Perea, no Berea, Perea, al este del Jordán. Allí fue donde iba con las grandes multitudes que lo seguían y dice, una palabrita muy interesante, dice, volviéndose. ¿Usted sabe qué significa esta palabra volviéndose? Usted va caminando delante de una multitud, una marcha como sea, usted va de primero, el Señor iba de primero. Y dice aquí la palabra tajantemente, volviéndose. Volviéndose significa se volteó a ver. Se paró y se volteó a ver. Yo copié por acá, hermanos, con respecto a esta parte, varias traducciones, varias versiones con respecto a esto. Mire, grandes multitudes y se volvió. Dice una traducción, se volvió, que significa igual volviéndose. En otra dice, se dio la vuelta. Espero que entiendan. Iba con su multitud y dice que en un momento se paró y volviéndose, o sea, que se dio la vuelta. Y mira lo que dice en el versículo 26. Y les dijo algo muy interesante. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también, wow, mire esto, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Escucharon eso? No puede ser mi discípulo. En esta cita bíblica, esta es la primera frase que dice así. Es la primera, no puede ser mi discípulo.
En el versículo 27 lo vuelve a repetir. Y en el 33 que termina, también lo vuelve. O sea, 3 veces dice, no puede ser mi discípulo. Esta palabra aborrecer, muchos tienen esa confusión, hermano querido, de aborrecer. Es algo, no es gustoso, es algo de odio, de odiar. Eso significa en sí la palabra aborrecer. Pero cuando tradujeron, acuérdense que el Nuevo Testamento fue traducido exclusivamente 100% en el griego. Esta palabra aborrecer, no le copié, me disculpan esa, la palabra original del griego. Pero esta palabra aborrecer, sí, perdón, sí lo tengo acá, disculpen. Viene del griego miseo. Miseo significa aborrecer. Eso no más que significa desatender o descuidar. Tomamos esa palabra, desatender, descuidar, la volvemos otra vez a repetir el versículo, tendríamos que decir lo siguiente. Si alguno viene a mí y no desatiende y no descuida, es que es mucha la diferencia a aborrecer. Si no desatiende o no descuida a su padre y madre, esta palabra aborrecer, hermanos, no es más que un hebraísmo de aquel tiempo que el Señor Jesús aplicó cuando se volvió, se dio la vuelta para hablarle a la gente. Ese hebraísmo significa que en la parte de aborrecer es amar menos. Eso es lo que en sí significa. Aparte de desatender, descuidar, es amar menos. Eso es lo que significa. No es que el Señor vino y dice que tiene que aborrecer a su mamá, a su papá. No. Es amar menos. En el hebraísmo que hay allí, una parte del idioma hebreo. En ese hebraísmo que puso allí, no es que quiera que el Señor aborrezca, que maltrate, que odie, no. Simplemente lo que dice es que traten de amar menos es a su padre, a su madre, a su mujer e hijos y hasta su propia vida. Entonces, fíjense, es algo interesante porque el Señor se voltea y le dice eso. Me voy a adelantar, hermanos queridos, a la parte final, pero ya igualito lo vamos a ver. Usted se encontrará, hermanos y hermanas, entre esa multitud. Yo les hago esa pregunta a ustedes. Usted se encontrará en esa multitud. Mire, muchos querían seguir al Señor, muchos querían estar atrás con Él, pero, disculpe la palabra que les voy a decir, pero desgraciadamente no lo buscaban al Señor por sus intereses espirituales, que deseaba, el Señor anhelaba que se alimentaran espiritualmente, sino que simplemente ellos lo que querían lo seguían por sus milagros, por sus sanidades, por la comelona. Por eso es que el Señor hizo muchos milagros, entre ellos la comida, multiplicó. Entonces, debido a eso, que el Señor se voltea y les dice, hermanos, mire, cualquiera puede servir a la iglesia, cualquiera puede estar en un ministerio, cualquiera puede estar pastoreando, pero no con esto debemos decir que nosotros somos seguidores de Cristo, porque ahí está ese costo, que fue lo que acabamos de leer en Deuteronomio. Tenemos un solo Dios y a Él le debemos por encima de todo. Les doy un ejemplo, es como ahorita, yo termino esta clase más tardecito, termino esta clase, cierro la Biblia y listo, eso es todo. Estaré yo metido en esa gran multitud. Estaré acatando lo que me dice el Señor.
No, esto es interesante, esto es tremendo. Y más adelante, ahorita vamos a verlo, él da dos ejemplos, él da aquí dos parábolas importantísimas para que podamos entender más esta parte. Ok. En la Reina Valera 60 dice la palabra aborrece. Ya aclaramos lo que es aborrecer, ¿no? Que es amar menos, que significa también desatender o descuidar. Tome nota de eso. En la nueva versión internacional dice otra palabra que también me llamó la atención. El que no sacrifica también es viable. El que no sacrifica a su padre y a su madre, o sea, de amar menos. Esta está en la nueva versión internacional. En la traducción del lenguaje actual, está compaginado con lo que nos quiere decir. Miren cuando dice en la traducción del lenguaje actual. Si alguno viene a mí, tendrá que amarme más, dice la traducción, esta versión. Tendrá que amarme más que a su padre o a su madre. O sea, es que esta versión encaja más. Esto es lo que nos quiere decir el Señor. Vea que es muy distinto. Tendrá que amarme más a decir o tendrá que aborrecer a tu padre o tu madre. Hay mucha diferencia. Tendrá que amarme más que a su padre y a su madre, más que a su esposa. ¿Se dieron cuenta? Las traducciones, por eso siempre yo les digo a todos mis hermanos, consulten siempre con traducciones para que puedan retener más lo que nos quiere decir el Señor. Por eso que hay que aclarar esta parte de aborrecer. Es el mismo ejemplo que me acordé ahorita. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba en el templo enseñando y resulta que llegó su mamá y sus hermanos que estaban buscándolo y que querían hablar con él? ¿Qué les dijo él? Él aplicó también un hebraísmo igualito, idéntico. ¿Qué les dijo a él? Llegaron uno y le preguntaron, mire, te está buscando tu mamá y tu hermano allá afuera. No, mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, son los que están aquí, son los que están escuchando la palabra. Ahí tiró una especie de aborrecimiento, ahí tiró un miseo, desatendió, descuidó. Esto, hay que estar muy pendiente con esto. Eso tenemos que aplicarnos nosotros. Mi pregunta, como humano, tiene su padre, tiene su mamá, tiene su esposa, tiene sus hijos. Pero el Señor aquí demanda que nosotros tenemos que no echarlo a un lado, no. Tratar de amarlo menos, como quien dice. Tenemos que amar más al Señor que a ellos. Eso es todo lo que nos pide. Pero como humanos a nosotros se nos hace difícil. Yo lo admito, se hace difícil, pero no imposible. Porque si el Señor nos demanda eso, no va a dejar a nosotros así con esa incertidumbre, no. Simplemente Él nos va a ayudar en ese momento propicio. Entonces, les repito, ustedes están amando más a sus hijos, más a su esposa, más a su papá y a su mamá que el propio Señor. No, y esto no es todo, hermano querido. Dice que también su propia vida. ¿Qué les parece? Su propia vida. Seguimos, hermano, sí. Y lo repito, versículo 26. Si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, incluyendo los de la fe. Yo los amo todos, los amo, los quiero, los adoro, por ser mi hermano en Cristo. Pero aquí el Señor no me dice otra cosa. El Señor dice que yo tengo que amarlo más a Él que a ustedes. No lo estoy despreciando. Simplemente esta es el golpe, esta es la exhortación de la mañana de hoy. Que el Señor nos tiene para hoy. No es fácil, no es fácil. Yo puedo decir de labio, no, yo amo mal, Señor. ¿Qué nos dijo Deuteronomio? Tenemos un solo Dios. Él es tu punto y centro de alabanza. Seguimos. Y aún también su propia vida dice, no puede ser. Entonces, cuando él se volvió delante de esa multitud, el Señor conoce todo nuestro corazón. El Señor conoce todas nuestras obras.
Él sabía que toda esa multitud que lo seguía simplemente era por interés. Vamos a hablarlo así, tanto por interés. Mas no lo seguían por el prestigio de alimentar su vida espiritual, que era lo que le interesaba al Señor. Eso fue que él se volvió y se volvió contra ellos y les dijo eso. Porque él sabía que de toda esa multitud, la mayoría de ellos todavía continuaban queriendo a su mamá, queriendo a su papá, y es verdad, es lógico, es verdad. Pero el Señor nos da ese mandamiento. Yo lo digo así, nos da ese mandamiento a través de esta cita bíblica. La Reina Valera contemporánea también dice otra parte muy importante. Dice que si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre. Se dieron cuenta palabras que van encajadas para que uno pueda por lo menos ya descifrar lo que quiere decir el Señor. Desatender, descuidar, aborrecer, sacrificar. Tenemos que amarlo más a él que a otro. Y esta de Reina Valera contemporánea, si no renunciamos a todo eso, tanto padre, a madre, hasta nuestra propia vida. Yo escribí algo por acá que me llamó mucho la atención, que está en el material. El amor a Jesús, escuchen bien, el amor a Jesús y a la misión que representa debe ser nuestro primer motivo de atención. Nuestro primer motivo de atención. En el amor está la clave. En el amor a Jesús. De aquí depende cuál es el nivel de amor que usted tenga con él. El amor está la clave sobre el costo de seguir. Yo lo puedo seguir sin amor. Vamos a estar claros. Yo puedo seguir al Señor sin amor. Pero si yo lo amo en verdad, extraña, bueno, esto ahí sí se puede compensar a lo de la demanda que nos hace. Hermano, tenemos que amar más a nuestro Señor. Primero sobre todas las cosas. Primero sobre todas las cosas. Esto es la clase de hoy. De exhortación y de analizar, de meditar. Nosotros tenemos mucho tiempo ya en el camino del Señor. Yo, como le dije a mi esposa, le comenté, oye, mira, mi amor, me movió el piso. Me movió el piso. Se lo digo como maestro suyo, como pastor, me movió el piso. Versículo 27. Esto es otra cosita que me está dejando. Cristo no nos mandó a hacer. Cristo no nos mandó a ser creyentes, en el caso de nosotros. Él no nos mandó a ser creyentes, sino a ser discípulos. ¿Vio la diferencia que hay entre un creyente y un discípulo? Él no nos mandó a ser creyentes, sino a ser discípulos. Tengan en cuenta eso. Versículo 26. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, vuelvo a repetir, no puede ser. Ahí dice, versículo 27. Versículo 27. Ok. Me quedó pendiente algo aquí para que lo tengan claro, hermano. La palabrita aborrecer es un hebraísmo literal del idioma hebreo, que no significa no odiar, pero sí el amar menos. Eso es lo que significa el aborrecer en el hebraísmo. Amar menos. Y eso se lo digo. Vamos por un momento al Evangelio según San Mateo capítulo 10.
San Mateo capítulo 10, versículo 37. Esto con respecto para terminar la parte de el amar menos tanto a padre, a madre e hijo. En Mateo 10:37 nos dice de la siguiente manera. Escuchen bien. El que ama a padre o madre más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? Esto es un costo, hermano. Mire, como discípulos, sí, como no, tenemos que seguir al Señor. Tenemos que seguirlo. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo que nos dio el Señor. En todo, escuchen bien, en todo. Tenemos que seguir ese ejemplo. El Señor cuando vino acá a la tierra pasó miles de cosas, muchas penurias. Y todas esas miles cosas de penuria tenemos que pasarlas a nosotros también. El Señor nos invita, nos llama a ser discípulos, pero también nos llama a morir como Él. ¿Escucharon eso? Nosotros tenemos que ser dignos de imitar a lo que hizo el Señor Jesús. Dignos de imitar. Con respecto a esta parte, nos dice que hasta nuestra propia vida, querido, aquí es donde nos va a pegar a todos, absolutamente a todos, nuestra propia vida. Yo lo admito, lo reconozco. Cuando uno nuevo creyente, todavía uno viene arrastrando ciertas cadenas del mundo, viene arrastrando uno. Entonces, es difícil, siempre yo lo he dicho, lo he expresado, es difícil despojarse de eso. Es tan difícil. Más con la ayuda del Señor todo es posible. Pedirle al Señor cada nuestra propia vida. ¿Quién no cuida su vida? ¿Quién cada uno de nosotros? Usted cuida su vida, ¿verdad? ¿Cierto? No solamente la vida de mortal, la vida del cuerpo. Uno la cuida, sí es verdad. Pero mira lo que dice el Señor. El Señor nos dice también a nosotros. ¿Qué haces con que cuides tu vida? ¿Qué haces con que cuides tu cuerpo? Y tu alma la pierdes. O sea que el Señor tiene la respuesta por todos lados. No hay donde escaparse. Tiene la respuesta por todos lados. No hay manera de escaparse. Esto de su propia vida nos afecta a todos, porque hasta el hecho de uno de graduarse, hablo de los profesionales, en este caso, se graduó, como no, tiene sus méritos, no hay problema, pero se enfrasca más su parte de profesionalismo y dejan a un lado al Señor. Debería ser al contrario. Te doy gracias, Señor, porque tú fuiste que me ayudaste. Te doy gracias, Señor, porque si yo me gradué, por decir algo, de ingeniero, de médico, eso lo voy a usar para tu gloria. Gracias a ti, tú me diste esta virtud, estos méritos de graduarme, pero esos méritos lo voy a hacer para tu reino. Eso es lo que quiere el Señor. Cuando nos dice que el Señor tiene que despojarse de todo, de que tiene dinero, no es entregar el dinero, no. Es más bien entregarle todo, lo poco o lo mucho que tenemos, entregárselo a Él. Eso es lo que quiere. Olvídese de carro, olvídese de casa, olvídese de todo eso. Sí. Tenemos que entregarle, así como estamos, entregarle todo sumamente a Él. ¿Ya? Y Él administrará. La próxima clase es interesante, porque ahí el Señor nos va a
quien dice, nos va a examinar la próxima clase sobre la parte de la mayordomía. Bellísima esa clase. La parte de la mayordomía, él nos entrega ciertas cosas para que nosotros administremos, pero lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Ya eso lo dejamos para la próxima clase. Entonces, todas esas cosas, entregársela todo al Señor, todo. No es que uno se vuelva religioso, hermano. Muchos pensarán, oye, pero esto es demasiado religioso, no es religioso. ¿Qué dice cuando leemos Deuteronomio? Que todas las cosas que hay en la tierra, todo lo que hay en la tierra son de Él. Este bolígrafo insignificante, bolígrafo, es hecho por el hombre, ¿cierto? Pero todas estas cosas que hay aquí en la tierra son de Él y para Él. Gloria a Dios por eso. Entonces, cuando trata de decir que su propia vida, si nos cuidamos, ¿cómo no? Y en estos días, meditando sobre esto, yo decía, wow, pues entonces, si uno se enferma, ahorita que está esta pandemia, entonces hay que descuidar su vida por siguiente. Por eso sí hay que orar también, hay que cuidar su vida en esa parte, pero no tan ahí Dios de lleno, mi vida la necesito, no. La voluntad de Dios es una. Aquí soy un testimonio vivo, hermano querido. El año pasado yo tuve un pie allá y un pie acá. Pero bueno, la gloria de Dios fue esa. La voluntad de Dios que no, tú no te vas todavía, tú no te vienes conmigo todavía, tú tienes que seguir allá porque yo te necesito allá. Entonces, esas son situaciones que por eso es que sí debe cuidar uno su vida. No estoy diciendo, hermano, con esto que usted descuide, tú se siente enfermo. Ah, no, ya el hermano Manuel dijo que no. Ore, pida oración. Pero eso sí, entréguele todo eso al Señor, todo, absolutamente todo. Eso es lo que Él demanda. Su cartera, su billetera, ¿sí? Tenga dinero, no tenga dinero, esto es del Señor. Yo he escuchado varios así, y mire, eso se lo aplaudo aquí. Mire, ese carro que tengo, eso es para el Señor, excelente, Dios te bendiga, hermano querido. Esa casa es para el Señor, Dios te bendiga. Eso es lo que quiere decir. Pero muchos, comillas, acuérdense, hemos hablado mucho sobre el orgullo, eso hay que quitarlo. No sé a quién le estoy hablando yo hoy en la mañana, pero eso hay que quitarlo. El profesionalismo hay que quitarlo. Dele gracias a Dios que le dio esos méritos de ser médico, de ser ingeniero, de ser un abogado. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero todo es del Señor y para el Señor. Dice el Señor que no somos dignos de Él si amamos mucho. Si amamos mucho, escúchenme, si amamos mucho a nuestro padre, a nuestra madre. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Esta es otra parte. Mire, en ese tiempo, el cargar la cruz era ya habitual, porque esa era una herramienta de tortura del Imperio Romano en ese tiempo. Que llevaba la cruz, para la redundancia, que se iba a crucificar o que iban a crucificar por X motivos de situaciones que habrá cometido, fechoría, X. Eso era ya una muerte segura. Y tan bueno que le voy a decir algo ahorita, hermano querido. Esto de lleve su cruz. El Señor llevó su cruz. En ese momento no le había llevado, pero ustedes sí recuerden que sí llevó su cruz. Eso era, hermanos queridos, la peor tortura en ese tiempo. No del hecho de llevarla. Ahí lleva tú mismo para que usted ahí vas a morir en esa cruz. Pero el hecho era vergonzoso. Vergonzoso llevar su cruz. Y ahí nos dice el Señor. Ahí nos dice el Señor, mire cómo dice. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí.
O sea, que hay que sufrir, hay que pasar sufrimiento, hay que pasar penurias, hay que pasar burlas. Porque el Señor cuando llegó la cruz, todo eso lo pasó. Cachetadas, lo escupieron. Si nosotros somos dignos de imitar al Señor, si nosotros lo seguimos en verdad, tenemos que pasar por todos esos escarnios nosotros también. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? ¿Quiénes somos? Es duro esto que nos dice el Señor esta mañana, hermano, ¿verdad? Que es bastante duro. Y no es nada, era el hecho de la vergüenza de llevar una cruz en ese tiempo. Todos los que eran crucificados, hermanos queridos, la vergüenza total, hasta moral. Moral digo porque según la historia dice que el crucificado iba totalmente desnudo. Imagínense usted, nada más le dejo eso. Desnudo, que vieron todo el mundo, familia. Hay que pasar esa situación, hay que pasarlo. El Señor nos demanda eso. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cosa dura, hermano, cosa dura. Por eso, hermano, siempre le hago yo un llamado de atención a aquellas personas, aquellos que nosotros como discipuladores, aquellos nuevos creyentes, no estarle diciendo falsedades, hermano. Siempre muchos, he escuchado muchos dicen que no, te invito a Cristo, ahí vas a pasar, mire, todo chévere, vas a una vida feliz. Hermano, no es así. Así. La vida cristiana es bastante difícil. Esta vida cristiana que nos toca, con la clase de hoy, nos toca nuestro interno. Entonces, el espíritu interno nos toca. Y la carne, ni decirlo, nos toca más todavía. Entonces, fíjese, segunda particularidad, el que no toma su cruz y sigue al Señor, no podemos ser discípulos de él. Tenemos que pasar las diversas manifestaciones de vergüenza, de dolor, sufrimiento. ¿Se dieron cuenta que no es fácil? La primera, amar menos a nuestros padres, a nuestra esposa, a todos. A partir de aquí, él nos da dos ilustraciones, dos parábolas. Vamos a leerlas rapidito por el tiempo. En el versículo 28 dice lo siguiente. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Cuando el Señor se refiere a esto, hermano, en esos tiempos, cuando alguien hacía una edificación y no la terminaba, mire, eso eran que se metían con él, así como lo dice la palabra, se burlaban de él diciendo, bueno, mire, comenzó esto y no la terminó. Y eso era, hermanos queridos, burlas, se metían con él, escarnio. Decir, mira, por no prepararte bien, mira, este comenzó y no lo terminó. Eso era algo vergonzoso en ese tiempo. ¿Por qué? Porque no tuvo la precaución de llevar a cabo, de tomar los gastos necesarios. Si tú construyes una casa, mis hermanos, una casa lleva todas sus cosas, lleva su fundamento, lleva una base, lleva tanto saco de cemento, X, las cabillas, todo ese poco de cosas. Pero si usted no toma el lápiz, este es el costo, este es lo que nos quiere decir el Señor a nosotros. Si nosotros no calculamos bien en servir al Señor, hermano, no podemos ser discípulos de él. Es una de las parábolas que dice, para que nosotros lo podamos ver mejor. Tenemos que calcular el costo de servir al Señor. ¿Cómo lo calculamos? Hermano, muy fácil. Hágase un autoexamínese y vea en qué a usted le falta para poder seguir de lleno al Señor.
No, hermano, que sí, yo lo estoy siguiendo, yo es lo primero, y a mi esposa la dejé a un lado, no, no la dejo a un lado. A mi esposa la tengo ahí porque yo más me dedico a mi Señor. Eso es lo que nos parece. Y eso viene después, unas bendiciones para acá. Entonces, es el costo, el valor, no de dinero, el valor moral, el valor espiritual, de cómo debemos ser como nuestro Señor. Esto es lo que nos demanda Él. Esto es lo que nos demanda Él. Entonces, al sol de hoy, a cada uno de ustedes, pónganse a analizar un momentico allí. Wow, me falta algo, no calculé bien esto, no calculé bien lo otro. Tengo que ponerme a rendir cuentas con el Señor. No importa, a pesar de que hayamos avanzado, que tengamos años con el Señor, recapacite, analice. La otra parábola, 31. O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000, que el que viene contra él es que trae 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Hecho vergonzoso. Están planeando una guerra y resulta que dice aquí el Señor, esa parábola, que no se percató, porque él tenía solamente 10,000, pero no se percató que aquel traía 20,000. ¿Cómo se prepara eso? Calcula. Ahí nos manda el Señor a calcular. Ahí nos manda el Señor a calcular. No tienes que ponerte, porque si no vas a perder. Entonces, no te queda de otra. Fíjense que al no costear, al no analizar, dice que tuvo que ir en son de paz. Esto es vergonzoso. El Señor no quiere, para cada uno de nosotros no quiere eso. Quiere que analicemos bien. Vuelvo y le repito, no importa que tengamos tiempo en el Señor. Analicemos, recapacitemos. Porque el Señor nos quiere aquí en esta exhortación. ¿Vieron? Ok. Hay una cita aquí de un señor que se llama Dietrich Bonhoeffer, donde escribió, cuando Cristo llama a un hombre, lo invita a venir y a morir. Venir y morir. ¿Morir de qué manera? Bueno, dejando tus rodillas, el Señor ya nos dijo anteriormente aquí, en la cita bíblica que acabamos de leer, dejando todas esas ataduras, todas esas cadenas, hay que despojarse de ellas y meterse de lleno única y exclusivamente, prioridad alta, como le dice la verdad central del material. Se lo voy a repetir de nuevo. Jesús nos advierte a las multitudes acerca de la necesidad de calcular el costo de seguirle antes de intentar hacerlo. Ajá, pero yo me hago esta pregunta, usted también se la puede hacer. Wow, pero ya nosotros lo hemos seguido. Desde hace años lo estamos siguiendo. ¿Cómo volvemos a calcular ese costo? Bueno, él nos exige simplemente la prioridad más alta, que lo tomamos en cuenta como número uno, como un solo Dios. Eso es lo que nos quiere el Señor decir a nosotros. Ok. La verdad de estas dos parábolas que acabamos de leer ahorita, la primera parábola fue la de la que se sentó un hombre a edificar una torre y no la terminó. Y con esta última, la que nos dice que fue un plan de guerra y tampoco pudo hacer la guerra porque no se percató. Tenía los militares en ese momento preciso para confrontar esa guerra. Dice que la verdad de estas dos parábolas es evidente. Antes de empezar cualquier proyecto, hermanos queridos, importante, es necesario asegurar su terminación. Este es otro. Es necesario, dice aquí, asegurar su terminación. ¿Sabe qué lo quiere decir con esto, hermano? Si nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador,
nosotros tenemos que asegurar su terminación. Nosotros tenemos que terminar esta obra. Muy lamentable aquellos que han comenzado, muy lamentable aquellos que por estas situaciones se han apartado del Señor. Esto es bastante lamentable, porque uno de los costos es, tenemos que, como dice aquí, antes de empezar cualquier proyecto, es importante y necesario asegurar la terminación. No queda en vergüenza de aquellos que se apartan. Entonces, esto también nos da, también nosotros nos da a entender que el Señor no quiere que nos aparte, sino que todos procedan al arrepentimiento, como dice en la epístola de Pedro. Hermanos, pecamos a diario, pecamos cada día, pero procedan al arrepentimiento. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? Tratamos de no pecar, hermanos, que nuestra naturaleza pecaminosa nos da hacia allá. Mire, ante aceptar la invitación de seguir a Jesús, debe haber la seguridad de que la persona ha calculado bien, escuchen bien, su precio pleno y que está dispuesta a pagarlo, no en esto, sino en las condiciones que el Señor nos demanda. ¿Cómo está dispuesta a pagarlo? Hermano, esto va, nosotros que somos discipuladores, a aquellos que vamos a discipular, aquellos aprendices que van a aprender de nosotros. Le vuelvo a repetir esta parte. Antes de aceptar la invitación de seguir a Jesús, eso se lo dice a cualquier nuevo creyente o a cualquier que de repente ya se quiere unir a la familia de Cristo. Antes de aceptar la invitación de seguir a Jesús, debe haber la seguridad de que la persona ha calculado bien su precio pleno y que está dispuesta a pagar. Esto es lo que tenemos que darle a entender a esas personas. Darle a entender. Venga Cristo, ¿cómo no todo el mundo? Venga Cristo, sí, pero mira, esto es gratuito, por gracia, como se dando la gracia, pero esto tiene su costo. Esto tiene su gran precio. Y no es nada que nos choca tanto lo moral como lo espiritual. Esto nos choca a nosotros. Hermanos, somos humanos, pero debemos de luchar, tenemos que tener fuerza de voluntad para Él, para lo que el Señor nos demanda hoy. Entonces, el Señor quiere que no pasemos vergüenza. Un momentico, hermano, disculpe. El Señor no quiere que pasemos vergüenza, hermano querido. Por último, en el versículo 33, está como quien dice el sello, es lo que se llama la última guinda de la torta. Mira lo que dice el Señor aquí. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y a este punto yo me la adelanté hace rato. Solo que su dinero, cosas de valores, su carro, casa. De que el Señor, el que no renuncie todo lo que posee, no podemos ser discípulos. Entréguele todo eso al Señor. Nada de eso es suyo. Por mérito se lograron, sí, con sacrificio, sí, es correcto. Por vuelvo y le repito, todas estas cosas para el Señor es para el Señor. Entréguele todo eso a Él. Nada de lo que tenemos aquí nos vamos a llevar cuando nos llama a su presencia. Nada, absolutamente nada. Hermano, pues entonces es bueno morir pobre. No sé.
pobre en espíritu, si se lo podría decir. Sea lo que significa pobre en espíritu. Ajá. Por último, el Señor nos compara como una sal, la sal que pierde su sabor. Dice que el subtítulo, versículo 34. El versículo 34 dice lo siguiente: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, tiene oídos para oír, oye. Aquí está, estos dos versículos últimos, el Señor nos asemeja a la sal como algo para sazonar. La sal era usada en esos tiempos mucho, sacada en el material. La sal era muy útil y hasta el sol de hoy la sal es buena para muchas cosas, para sazonar. Se lo considera indispensable para dar sabor, para preservar. Pero la sal pura es uno de los elementos más estables y no pierde su sabor. Escuchen bien, no pierde su sabor. Cuando el Señor dice que esta pregunta, ¿con qué será sazonada si pierde su sabor la sal? Acuérdense que nosotros, Él nos está asemejando como la sal. Usted podemos ser sal en varios sitios, pero cuando nos volvemos insípidos, cuando perdemos el sabor, y si lo vemos, hermano, si vemos esta parte de la sal, que nos volvemos insípidos, perdemos ese sabor. La pregunta, ¿con qué será sazonada? Refleja la verdad de que todo lo demás tiene que ser sazonado con sal, pero no hay nada que pueda dar sabor a la sal. Así el discípulo cumple una función en el mundo que ningún otro elemento puede cumplir. Si es incapaz de cumplir esta función, entonces todo está perdido, absolutamente todo, porque no hay sustituto, porque es una sola sal. La iglesia es de veras la sal para el mundo, la única que hay, la iglesia. La sal es útil, en el versículo 35. Es indispensable. Sin embargo, nada menos útil que la sal que no sirve. No solamente no sirve para dar sabor a las comidas, sino tampoco sirve para usos de menor importancia como la tierra y el muladar, porque también se usaba para los abonos y el muladar también. Escuchen esto, esta última expresión parece ser una alusión de Jesús a la práctica de usar la sal para hacer estéril el campo de los enemigos. Eso está en Jueces 9:45 y Sofonías 9. La sal también se usa hasta nuestros días, hasta el sol de hoy, para darle al ganado para evitar la deshidratación. De cualquier manera, el sentido del versículo es claro, este versículo 35. Cuando la sal pierde las características que la hacen útil, entonces nada es menos útil. El material se arroja fuera en señal de total inutilidad, no sirve para afuera. Discípulos que no calculan, con esto terminamos, discípulos que no calculan el costo antes de empezar, por lo tanto, empiezan y dejan, son tan inútiles como la sal que ha perdido su sabor. Le repito, se arroja fuera en señal de su total inutilidad. Discípulos que no calculan el costo antes de empezar y por lo tanto empiezan y dejan, son tan inútiles como sal que ha perdido su sabor. Pero tenemos que mantener ese sabor, tenemos que mantenernos insípido, no insípido. Porque hermano, como humanos tendemos a caer. Hay algo que usamos mucho nuestros hermanos en la iglesia, esta palabra fortalece, ¿sí? El Señor nos puede fortalecer, pero nosotros también tenemos que poner nuestra fuerza de voluntad también en esa fortaleza. Y termina con una frase muy dicha por el Señor. Ustedes ven
en el Nuevo Testamento, esto está lleno de esta frase. Escuchen. El que tiene oídos, dice aquí, el que tiene oídos para oír, oye. El que tiene oídos para oír, oye. Esto es una solemne advertencia de escuchar con cuidado y comprensión lo que Jesús acaba de decir sobre el costo del discípulo. Hasta el sol de hoy la iglesia, dice aquí el material, en pleno siglo XXI, vuelve a escuchar con cuidado estas advertencias de Jesús. Hermano, no hay nada mejor. Soy partidario, te lo confieso aquí, hermano, de volver a la senda antigua. Ahorita hay que predicar, hay que dar mensaje sobre el costo del discipulado. Y la iglesia es la única responsable para cada uno de nosotros. Tenemos que dictaminar, tenemos que enseñar esta parte del costo. El costo de cuán difícil es seguir a Cristo. Con todo esto lo que hemos aprendido hoy. Y mire, porque mientras no sigamos al Señor, nos costará el fin de cuentas nuestra misma existencia. Seguirle nos costará ahora la vida. Esa es otra, cuando dice que hasta su propia vida, entregue toda esa cosa al Señor. Igualito nos va a dar una vida eterna para cada uno de nosotros, gloria a Dios por eso. No nos preocupemos por nuestra vida, preocupemos por la misión que nos mandó, por la gran comisión, a seguir predicando. Número 1. Con esto quiere decir que seamos religiosos en todo, aunque deberíamos, pero el Señor dice que trate de amar menos a todas tus cosas que tienes. Primero nos da nuestra cosa moral, a nuestra parte física, parte de nuestra parte espiritual. Porque tenemos que seguirle a Él directamente. Por eso es que esta clase de hoy fue una exhortación para cada uno de nosotros. Mi pregunta para terminar, hermanos, ¿usted necesita o qué necesita usted de todo lo que hemos aprendido de lo que el Señor nos dijo en esta mañana? ¿Qué necesita usted, hermano querido, de despojarse de ciertas cosas para seguir 100%? Seguir al Señor como Él nos demanda. Eso se lo dejo a usted en su corazoncito. Le dejo como para que medite, para que recapacite de todas estas cosas que nos dejó el Señor en esta preciosa mañana. Hermanos, sigamos al Señor. Número 1. Yo quiero terminar ya viendo, porque me encantó esta cita de Deuteronomio. Deuteronomio, el capítulo 10. 10, versículo 20. Vamos a terminar con él. 20 y 21. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. El 21. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas grandes cosas. Estas cosas grandes y terribles, dice aquí, que tus ojos han visto. ¿Quién de nosotros no tiene un testimonio del que ha hecho nuestro Señor Jesús en cada una de nuestras vidas? Entonces, Él es el objeto, me encanta esta parte, Él es el objeto de nuestra alabanza. Alabanza no solamente cantar, alabanza es alabarlo, alabanza es tomarlo en cuenta, alabanza es estar pendiente con Él, estar todo el tiempo pensando en Él. Ese es el objeto de nuestra alabanza, porque Él es nuestro Dios.
A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Señor Dios Todopoderoso, gracias Señor por esta mañana. Gracias Espíritu Santo por haber confortado nuestros corazones. Señor, que como dijeron algunos discípulos, dura palabra. Señor, sabe, tenemos muchos años siguiéndote. No queremos estar, Señor, en esa multitud. Tú te volviste hacia nosotros, pues nos dijiste todas estas cosas. Señor, acataremos de nuevo esta demanda que usted quiere, esta exigencia, porque es una exigencia que usted quiere para cada uno de nosotros, para que podamos de una u otra manera ser unos verdaderos discípulos tuyos, para que contente nuestro corazón y tu corazón y proseguir a la meta, porque si nosotros te seguimos, te aceptamos, Señor, tenemos que calcular este costo y seguir hasta que termine. Esto es lo que tú nos demandas a nosotros, que terminemos la obra, terminemos la gran obra que tú nos has dejado. Y a todos aquellos que a futuro arrastrarás para tu reino. Gracias, Señor, en este día. Bendice a mis hermanos queridos que de otra manera han estado allá, Señor, pendientes, han estado atentos a lo que tú nos enseñaste hoy. Dar una bendición sobre bendición a todos mis hermanos queridos. A ver, tú te vas a poner atrás las letras, ¿verdad? Y vas a tener la... Todo esto he orado y te damos gracias, Señor, en esta mañana. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Apreciados hermanos, los quiero mucho. Bendiciones.